primeramente, ¿qué son los planes calificados? Eso es lo primero que vamos a aprender. ¿Ok? Y lo segundo, ¿para qué se utilizan los planes calificados? ¿Ok? Dependiendo de las necesidades y de la característica del cliente. Entonces, vamos, por supuesto, también a ver cuáles son los tipos de planes calificados que existen y también entonces en cada uno de ellos los límites que van a existir o que actualmente existen para esos planes calificados. ¿Ok? Entonces, bueno, un breve concepto es, los planes calificados son simplemente cuentas de retiro, pero entiéndase bien, no son instrumentos de ahorro, no son instrumentos de inversión, no, son cuentas de retiro, así de sencillo. No son hechos para más nada, sino para el retiro. ¿Ok? Y se llama calificado porque el IRS le da entonces una calificación. Tiene que estar aprobado por el IRS para entonces obtener algunos beneficios fiscales. Y los beneficios fiscales que va a obtener o que van a obtener estos planes, por supuesto, es diferir los taxes que yo se supone que tenía que pagar hoy para pagarlos entonces más adelante, o poner un dinero cuyo crecimiento pueda ser libre de tax. Es decir, vamos a suponer, todos conocemos el 401k, que es uno de los que vamos a ver, por cierto. Todos conocemos el 401k. El 401k es un plan calificado de tax deferred. ¿Ok? Eso quiere decir que el dinero que yo ponga hoy, ¿cómo funciona un 401k? Primeramente tiene que existen, mejor dicho, tres individuos dentro de un 401k. El individuo, por supuesto, está el empleador, que es el promotor del plan, ¿ok? O el sponsor del plan. Está el empleado, que trabaja para ese empleador, que es okay. Y está el administrador del plan. Entonces, cuando yo trabajo para una corporación o para cualquier empleador y este empleador ofrece, por ejemplo, un plan de 401k, significa que el empleador va a estar en la capacidad de deducir de su income, de su gross income, de su ingreso bruto, va a tener la capacidad de deducir cada uno de los aportes que él hace para mí en el 401k. ¿Ok? Cada aporte que yo haga en mi 401k, que va a ser el número de referencia para el match, si es que lo hubiera, de ese 401k, va a ser entonces tax diferido, es decir, ese income yo no lo voy a tomar en cuenta para el ejercicio fiscal o para el año en el que yo hice el aporte, sino que el dinero que pongo allí lo voy a taxar después. Esa semillita que yo pongo allí y ese dinero que me pone la compañía, que forma parte de mi income ahora, no lo voy a taxar en este momento, sino que lo voy a taxar el día que sea que yo quiero empezar a distribuir ese dinero o a tomar ese dinero. ¿Ok? Entonces, el IRS es quien controla cuánto dinero se puede meter y qué tipo de plan es. Existen los planes normales y cada uno de los planes normales tiene una versión Roth. Roth es R-O-T-H. ¿Ok? La versión Roth lo que va a hacer simplemente es, bueno, yo pongo el dinero allí, yo taxo el dinero hoy que puse allí, pero el día que sea que yo quiero tomar ese dinero, tanto esa semilla que yo sembré como la cosecha, como el rendimiento de ese dinero, van a ser entonces completamente libres de taxes, cuando el caso es un Roth. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta ahora, siéntanse en libertad de desbloquear sus teléfonos para sus micrófonos para hacerla. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características de los planes calificados? Primero que nada, por supuesto, y por eso es que se llaman calificados, todos tienen un beneficio en la taxación, lo cual quiere decir, puede que yo, dependiendo del plan que haya escogido, no pague taxes hoy día, sino que van a ser diferidos para más adelante, o puede que yo haya decidido poner dinero en un instrumento cuyo rendimiento va a ser libre de tax en el futuro, gracias a que yo pagué el dinero que puse allí, yo taxé el dinero que puse allí, las contribuciones que hice,
el mismo año en el que yo hice esa contribución, ¿ok? Tienen limitaciones en el monto del aporte y me gustaría escuchar de ustedes por qué creen ustedes que los planes calificados tienen limitaciones. Creo que una de las principales razones fue para evitar el lavado de dinero. Para evitar el lavado de dinero, dice mi amigo Vicente. Ok, muy bien. Ujú. ¿Alguien más? Hello. Yo creo bueno, el gobierno federal, el IRS, lo hizo para evitar que la gente pusiera todo su dinero, todos sus ingresos en un instrumento que era tax free. Entonces, digamos que lo controlan, lo limitan para poder cobrar impuestos con otras variables, con otros productos que el cliente tome. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Más nadie. Ok, efectivamente, la razón por la que el IRS controla este tipo de instrumentos tiene que ver sobre todo con el IRS necesita hacer, colectar taxes, ¿ok? Y como, y como dijo Tony, si yo por ejemplo, en un producto de tax diferido, decido poner absolutamente todo el dinero que me gané, entonces yo no le estoy dando al IRS hoy absolutamente ni un centavo. Y si todo el mundo hace exactamente lo mismo, entonces ese es un año en el que el IRS definitivamente no va a poder colectar dinero. Entonces, por supuesto, yo te permito, como IRS, yo te permito que tú pongas dinero en algunos instrumentos que te van a dar un beneficio fiscal, pero tampoco es que vas a poner todo tu dinero y yo no voy a colectar absolutamente nada y entonces más o menos de qué vivo yo. Esa es básicamente la razón por la cual entonces el IRS dice, bueno, yo te permito que pongas hasta este monto, ¿ok? Pero por el resto de lo que te ganaste me vas a tener que pagar taxes este año. Ese monto paga taxes más adelante, si es que es uno de tax diferido. O por el contrario, si es un instrumento donde yo lo taxo hoy, pero no lo taxo en el futuro, entonces el IRS dice, ok, pero me vas a taxar hoy todo el dinero y en el futuro no me vas a dar absolutamente nada, entonces yo necesito garantizar que en el futuro parte de tu income siga siendo taxable. Por eso es que no te doy sino hasta este límite para que tú pongas allí. ¿Ok? Y otra característica bien particular de los planes calificados es que tienen limitaciones para el acceso a los fondos, tanto el mínimo como el máximo. ¿Ok? En las anualidades que nosotros hacemos, yo no sé si ustedes recuerdan las iniciales de FPDA, Flexible Premium Deferred Annuity. Ese deferred quiere decir que los intereses que yo me estoy ganando en ese annuity, ¿ok? Vamos a suponer que hago un Roth IRA dentro de un annuity. Y entonces los intereses que se va ganando ese dinero son diferidos, ¿ok? No los estoy pagando en el año en el que me los gano. Si es un Roth, no los voy a pagar nunca, porque ya estoy en un instrumento que es income tax free. Si es el caso de un plan calificado de tax diferido, no solamente estoy difiriendo el monto del dinero, el aporte del capital que estoy haciendo, del principal que estoy haciendo, sino que además estoy difiriendo las ganancias de los intereses que me voy ganando en ese instrumento. Y como son diferidos, es una, es una, es una calificación que está aprobando el IRS, ¿ok? Para que ese dinero esté allí y crezca de manera diferida en taxes. Entonces, por supuesto, el IRS le va a poner limitaciones a cuál es la edad mínima en la que yo puedo tomar esos fondos de manera libre. ¿Ok? Si es un fondo, si es una cuenta taxable, entonces yo voy a tener que pagar taxes sí o sí en el momento en que empiece a tomar dinero de allí. Pero también es verdad que si tengo menos de cierta edad, entonces el IRS no me va a permitir sacar ese dinero que está allí. Les pongo un ejemplo. Una persona tiene 40 años y comienza a ahorrar en su 401k. Y está ahorrando y ahora tiene 50 años, tiene 10 años ahorrando en su 401k y necesita tomar dinero.
Entonces el IRS le dice, si tú quieres tomar dinero de este plan, tú vas a tener entonces que pagar una limitación, una penalización, porque este plan, como es un tax diferido, entonces yo te penalizo si tú tomas el dinero antes de los 59 años y medio. Si la persona tiene 59 años y un mes, no puede tomar el dinero libremente. Dígale que se espere 5 meses para que no le cobren esa penalización, porque de paso la penalización es el 10%. Es decir, que si yo estoy tomando $30,000, ¿ok? Voy a pagar $3,000 de penalización, además de los taxes que por supuesto voy a pagar, que si son otros 10%, al final yo recibo entonces $24,000 en lugar de recibir 30. De la cuenta que yo tengo salen 30,000, pero a mi bolsillo están entrando apenas $24,000. Es decir, que si yo tenía $100,000 en una cuenta de 401k y quiero tomar $30,000, ahora en la cuenta de 401k me quedan 70, pero en mi bolsillo realmente entraron 24, porque yo tuve que pagar un 10% de penalización y tuve que pagar, si es que el tax bracket es del 10%, por lo menos un 10% de tax bracket, de tax, ¿ok? Lo administra un tercero, dando solo algunas opciones de portafolio. Ok, como les dije, el 401k o cuando yo voy a una institución financiera, la que sea, existen muchísimas instituciones financieras, entre ellas las compañías de seguro con las que nosotros trabajamos, por supuesto. Pero ellos son los que me van a decir cuáles son las opciones que yo tengo para escoger y poder entonces hacer inversión o hacer el allocation de ese dinero que estoy poniendo allí. Entonces ellos tendrán un portafolio. Algunos de esos portafolios, si es una inversión variable, podrán ser más riesgosos que otros. De repente otros son un poco más menos agresivos, más conservadores, ¿ok? Pero es el tercero el que me da las opciones. No es que yo voy a ir a la bolsa de valores y yo solito hago mi inversión y lo pongo donde yo quiera. No se tiene esa libertad. La libertad que te dan es, el administrador te dice, bueno, yo tengo estas 5, estas 6, estas 25 opciones para que tú escojas dónde quieres poner ese dinero. Lo puedes poner de manera repartida. Dame el 10% aquí, ponme el 5% acá, dame un 20% acá, hasta que llegues al 100% de tu dinero. O simplemente pones todo el dinero en un solo instrumento si tú lo quieres. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? No hay preguntas. Ok, seguimos entonces. ¿Cuáles son los límites de aportes? Hablemos de los límites de aportes para el año 2024. Ya el 2023 casi todo el mundo hizo sus taxes. Las compañías tenían hasta el 15 de abril hasta el 15 de marzo para hacer sus taxes. Las personas naturales tenemos hasta el 15 de abril de cada año. Así que la mayoría de las personas ya hizo sus taxes. ¿Ok? Pero los límites de aportes son, por ejemplo, para el 401k, un 401k no puede ser alimentado por encima de $23,000. $23,000 es la suma de lo que aporta el empleado y lo que aporta el empleador. ¿Ok? La suma de los dos. Vamos a suponer que a mí una compañía me hace match. ¿Ok? Y yo resulta que aporté en mi 401k $12,000. Y la compañía me hace un match de $12,000, no lo puedo poner en un 401k. El límite que tengo es hasta $23,000. Entonces, yo pudiera poner máximo $11,500 y que la compañía entonces, si me hace un match del 100%, la compañía entonces aporte $11,500. Y entonces allí estaría llegando al límite que tiene el 401k, que es $23,000 para el año 2024. En el caso del IRA, que es una cuenta, IRA son las iniciales de Individual Retirement Account. ¿Ok? Las cuentas de retiro individual tienen un monto máximo de aportes de $7,000. Esto es para aquellas personas que sean menores a 50 años. Aquellas personas que son mayores a 50 años, entonces tienen un límite de $1,000 más.
lo cual quiere decir que serían $8,000 al año máximo que puedo aportar en esta cuenta y diferir entonces esos taxes para el futuro. Carolina, adelante, tienes la mano levantada. Buenos días, señor Ignacio. Oh, Es por año, ¿verdad? Los 23.000 es por año. es por año, sí. Sí, ese es el Ok. límite anual. Igualmente, en el IRA, lo que mucha gente, yo les voy a hablar de los casos que me han preguntado a mí. Una persona me dijo, bueno, pero entonces yo abro dos IRAs y pongo 7,000 en uno y 7,000 en el otro. No, el límite máximo que te va a permitir el IRS diferir es $7,000 al año. Si usted quiere tener 7 IRA, usted los puede tener, no hay ningún problema. El problema está en que yo no puedo diferir más de $7,000 de mi income por año si tengo menos de 50 años. ¿Ok? Entonces, no es que puedo abrir una cuenta, le pongo 7,000, puedo abrir otra cuenta, le pongo 7,000 más y estoy difiriendo entonces $14,000 al año. No, es la suma de esos instrumentos. ¿Ok? También tenemos un instrumento que por supuesto permite un monto de aporte muchísimo más alto, que es el SEP IRA. SEP es las iniciales de Simplified Employee Pension. ¿Ok? Pensión simplificada para empleados. El SEP IRA es un IRA distinto porque es un instrumento que se utiliza para poner dinero, pero no lo pone el empleado, lo pone solamente el empleador. El dinero tiene que venir de la cuenta del empleador. ¿Ok? Eso puede ser o puede funcionar, por ejemplo, una corporación que tiene un solo dueño. Pedro Pérez es el dueño de su compañía. El tipo tiene, no sé, una consultora. Y resulta que la consultora tiene un income taxable de $100,000. Entonces a Pedro Pérez le tocaría pagar taxes sobre $100,000. Él es el único empleado que tiene la consultora porque él trabaja por su cuenta y es solamente él. Entonces, ¿qué puede hacer él? Él puede aportar desde la empresa para una cuenta personal de él, ¿ok? Un IRA, un Individual Retirement Account, solo que los fondos vienen de la compañía. Él puede aportar $69,000 y en lugar de hacer taxes sobre 100,000, estaría entonces haciendo taxes sobre $31,000. ¿Ok? La diferencia de lo que va a pagar en taxes hoy es grandísima. En lugar de pagar taxes sobre 100, paga taxes sobre $31,000. Entonces, si Pedro Pérez hace esa estrategia, él simplemente está difiriendo los taxes para hacerlos en el futuro, porque se comporta como un IRA, es un tax deferred. Ahora, Pedro Pérez pudiera también, si quiere reducir un poco más los taxes, hacer dos. Puede hacer un IRA tradicional para él y pagarse entonces un salario de $7,000 más, lo cual significa que el income taxable de la compañía se va a reducir en $7,000 y en vez de hacer taxes sobre $31,000, hace taxes sobre $24,000. Eso significa que ya él tiene guardaditos por allí 7,000 por un lado y 69,000 por el otro lado, lo cual quiere decir que tiene $76,000 que no ha taxado hoy y que en el futuro es que los va a taxar. El SEP IRA es una especie de 401k. La diferencia es que el empleado no hace aportes. Los aportes los realiza la compañía. Si yo estoy en una compañía donde ofrecen el SEP IRA, ¿ok? No puede ser discriminatorio, lo cual significa que si yo tengo Pedro Pérez, su compañía creció, ¿ok? Y resulta que entonces él va a contratar a 3 personas más, él tiene que ofrecerle el SEP IRA en las mismas condiciones en que las hizo a él para él. ¿Ok? Y en el caso del SEP IRA, la limitación es $69,000 al año o máximo el 25% del income de la persona que está aportando, de la persona por la cual están aportando.
25%. Si yo quiero llegar al límite de $69,000, multiplico $69,000 por 4. ¿Alguien que me ayude, por favor? Son $276,000. ¿Ok? Entonces, si una persona tiene un income de $276,000, esa persona puede entonces la compañía hacer un aporte de hasta $69,000 para un SEP IRA. ¿Ok? Y si yo le estoy dando el 25% al dueño de la compañía, los otros 3 empleados que contrató el señor Pedro Pérez para que lo ayudaran en su negocio, cada uno de ellos tiene un income de, no sé, $80,000. Significa que yo tendría que entonces aportar $20,000 para cada uno de esos empleados también. Por supuesto, todo eso es libre, deducible de taxes para la compañía, y para la persona no se taxa como un income en este momento porque se va a taxar en el futuro a través de los taxes diferidos. ¿Preguntas? Okay. Tengo una pregunta. ¿El SEP IRA, la compañía lo pudiera manejar como un executive bonus, digamos, ellos para darle un beneficio al cliente, al empleado, y el empleado diferir taxes en el futuro? Ok. No lo puede hacer a través de un Executive Bonus Plan, porque el Executive Bonus Plan va a ayudar a la compañía a deducir los taxes, es verdad. Pero el dinero del SEP IRA tiene que salir de la compañía. Entonces, la compañía es la que tiene que pagar ese SEP IRA. Entonces, si haces el Executive Bonus Plan, bueno, perdón, voy a corregir, sí lo puedes hacer, pero si haces el Executive Bonus Plan, tienes que tomar en cuenta que es la compañía la que tiene que hacer ese aporte. Entonces, bueno, Pedro Pérez gana $100,000, ok, la compañía le quiere dar 20,000 o $10,000, puede hacerlo a través de un Executive Bonus Plan. Esto forma parte de tu income, estos $10,000 no van a ser $10,000 todos los años, el año que viene puede ser distinto. La razón por la que se hace un Executive Bonus Plan es porque ese dinero que te estoy dando no va a pagar retenciones de seguro social, ni va a pagar Medicare, ni va a pagar taxes federales. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que es un bono. El bono simplemente significa, uno, que no es fijo, que puede ser variable. No te tengo que dar la misma cantidad todos los años. No es como el salario. El salario sí es fijo. ¿Ok? Yo te pago un salario y ese salario es fijo este año, el año que viene, todos los años, a menos que yo te aumente o te disminuya el salario. En el caso del Executive Bonus Plan, yo te puedo dar un bono todos los años que va a ser por una cantidad distinta, pero si tu salario es $40,000 al año y yo te quiero dar un Executive Bonus Plan para ponerlo en un SEP IRA por 20,000, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el límite es el 25% del salario de ese empleado. Y si gana $40,000, el 25% serían $10,000. No te puedo dar 20,000. No te puedo dar 20,000 para el SEP IRA. ¿Te puedo dar el bono anual de 20,000? Sí. Pero si lo quieres hacer a través de un SEP, te tengo que dar entonces hasta $10,000. Lo cual quiere decir que te di el 25% de tu salario y que a todos los demás empleados le tengo que dar a través de un SEP IRA el mismo 25% del salario de ellos. No es que a este le doy el 25 y al otro empleado le doy el 10 y al otro empleado le doy el 15. No puedo. Tengo que darle la misma participación. Así que si el dueño de la compañía, el señor Pedro Pérez, quiere poner una suma alta en el SEP IRA, tiene que considerar que esa suma va a formar parte de un porcentaje de su salario y que de la misma manera tiene que tratar a todos sus empleados. Si él se cogió el 20% para poner en un SEP IRA a través de, por ejemplo, un bono, un Executive Bonus Plan, tengo que darle el mismo 20% a todos los demás empleados. Silvia tiene, perdón, aquí Atencio Gil dice anual. No sé qué quiere decir ese anual. Silvia, tienes la mano levantada. Sí,
ese 20% o ese por ciento que uno decida puede cambiar anualmente o Sí. una vez uno lo hace, se tiene que quedar así. No, 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 no. Lo que te están diciendo es cuál es el monto máximo que tú puedes colocar. De repente un año Por eso, no puse absolutamente nada, al año siguiente puse el 5% de mi salario, al año siguiente puse el 20%, al año siguiente el 25%, ya más del 25% no puedo poner, o sea, no puedo poner el ok. 30%, pero Y cualquier porcentaje. Adelante, ajá. entonces, eso es solamente para empleados, o sea, W2, eso no incluye 1099, Solo para, obviamente. sí, solo para empleados. Ok. Juan, adelante, tienes la mano levantada. ¿Cómo estás, señor Ignacio? Muy bien, Tamayo. Adelante. Mira, la pregunta es la siguiente. Eh, la limitación es por lo que recibe, o sea, por el salario del empleado, no es por la utilidad de la compañía. Por el salario del empleado, correcto. Solamente el 25% del ingreso del empleado. Hasta el 25%. Hasta el 25%. Sí. Correcto, ok. No importa la utilidad de la compañía. No importa la utilidad de la compañía. Ahora, voy a poner un caso. El señor Pedro Pérez es el único dueño de la compañía. ¿Ok? Esa es su compañía. ¿Qué pasa con los taxes de la compañía cuando es un sole proprietor? O sea, un dueño único. Que los salarios de la compañía van a trasladarse. Hay distintas formas de hacerlo, pero la más regular es a través de un K1. ¿Ok? La compañía se ganó $100,000 y el único dueño es Pedro Pérez. ¿Qué van a pasar con esos $100,000? Bueno, si es una LLC, entonces la compañía hace un K1 y pasa a través de una cosa que se llama 1023. Pasa los ingresos al señor Pedro Pérez, lo cual quiere decir que su ingreso, además de sus pagos regulares de income que él viene tomando, que él viene recibiendo de su propia compañía, además de eso, tiene que sumarle los $100,000 que son su ingreso porque la compañía dio ganancia. Ahora, si es una corporación, no pasan o si es un LLC que taxas de manera distinta, no pasa entonces al dueño de la compañía. Entonces la corporación hace sus taxes por su lado y el señor Pedro Pérez hace sus taxes por su lado. ¿Ok? Pero el parte del ingreso del señor Pedro Pérez, en la mayoría de los casos, va a ser, si es el dueño de la compañía, va a ser parte del income que también obtuvo la compañía. Y si ese es parte de su income, entonces él tendría un ingreso muchísimo más alto. O sea que si una persona tiene unos empleados y quiere darse un SEP IRA, pero no quiere dárselo a los empleados, lo más prudente es que se crea otra compañía que sea dueña de la compañía que le está que tiene los más empleados y él sea el único empleado de esa compañía. Mira, lo más prudente es que si quiere crear una segunda compañía, puede hacerlo, ¿ok? Ahora, hay que entender una cosa. Si yo tengo la capacidad de poner $65,000 que puedo destinar para crear un instrumento de retiro, yo también lo que puedo hacer es hacer como dijo Tony, un Executive Bonus Plan y no ponerlo en un SEP IRA, ponerlo en algún otro instrumento, ¿ok? Que me permita poner la totalidad de ese dinero sin importar, porque de repente yo soy dueño de la compañía y para que mi Obamacare sea barato, para que no me toque pagar tantos taxes personales, yo controlo cuál es el income que quiero tener. Entonces yo siendo dueño de compañía me gano $40,000 al año. Perfecto. Yo tengo un ingreso de $40,000 al año. Y la compañía resulta que a final de año se ganó $50,000 o $100,000. Ok, esos $100,000 de la compañía, yo puedo decir, bueno, yo voy a hacerme un pago a mí mismo de un Executive Bonus Plan. No lo voy a hacer como un SEP IRA porque tendría que darle dinero a todos mis empleados y no tengo capacidad financiera para eso. Pero yo, dueño de compañía, sí quiero hacer algo para mí. Entonces puedo darme un bono de $50,000 y esos $50,000 forman parte ahora de mi ingreso. Mi ingreso ahora son 90. Y esos $50,000, entonces yo decido dónde ponerlos. Lo puedo poner en un IUL, lo puedo poner una parte en un Roth IRA, puedo poner otra parte en un IRA tradicional
Entonces ya por allí puse $14,000 entre el Roth y el IRA tradicional y la diferencia la pongo, por ejemplo, o la pongo en un annuity non-qualified. Simplemente voy ahorrando dinero en distintas cuentas y cada una de ellas las llevo hasta el límite. Puedo poner el dinero en un seguro de vida permanente, que también es una excelente estrategia porque no solamente me permite cuidarme de cualquier enfermedad que pueda tener, sino que además me permite, ¿cómo se llama? Acumular dinero y que ese dinero sea en comportamiento parecido al Roth IRA, que es de income tax free en el futuro. ¿Ok? ¿Cómo funcionan los planes calificados? Yo recibo un salario. Vamos a suponer que es el salario que recibí en el año 2023. ¿Ok? Yo tengo que restar de ese salario, por supuesto, todas las deducciones que puedo restar, por supuesto, hacer uso de los créditos fiscales que pueda utilizar y la taxación, es decir, el monto por el cual yo voy a pagar taxes, también se va a ver afectado porque es una deducción más el dinero que yo puse en mi 401k o en mi IRA. Lo cual quiere decir que ese dinero no va a pagar taxes hoy día y cuando sea que yo me retire, vamos a suponer que me retiro dentro de 20 años, me retiro en el 2053. En ese momento, por cada dólar que yo quiera tomar, en ese momento es que voy entonces a pagar los taxes de acuerdo al tax bracket que tenga en ese momento. ¿Ok? Si mi tax bracket para ese momento es mayor, por supuesto voy a tener que pagar más taxes. Mucha gente dice, bueno, no, porque cuando me retire mi tax bracket también va a ser menor. Es verdad. Probablemente el income que tenga cuando yo decida retirarme vaya a ser un poco más bajo. Pero también es verdad que las deducciones y los créditos fiscales que yo voy a tener cuando esté retirado son muchísimo menores que las que puedo tener hoy día, que tengo un pago de mortgage, que tengo pagos de auto, que tengo hijos pequeños. Entonces, lo más probable es que al final porcentualmente termine pagando exactamente lo mismo, lo más probable, si los taxes no cambian radicalmente de aquí a allá. Ayer tuve una reunión con un cliente justamente por un plan calificado que quiere que le hagamos. Y el cliente me dice, no, es que a mí me dijeron, veamos lo que es la infoxicación que dice mi amiga Marilu. Veamos lo que es la infoxicación, que es la cantidad de información mala que hay en la calle. El cliente me dice, a mí me dijeron que en algún momento, en algún punto de mi vida, cuando cumpla tantos años, ya yo no tengo que pagar taxes. Yo quisiera saber si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado eso anteriormente. Como que no. Ok. Imagínate tú, a mí me dijeron... No vale, el IRS quiere tu plata hasta el día que respiras, hasta que dejes de respirar. Así mismo es, así mismo es. Yo tengo un tío que tiene 81 años y todavía a los 81 años sigue pagando taxes. Entonces yo quisiera saber más o menos, según ese cliente, cuál es la ley y a qué edad es que se comienza a dejar de pagar taxes, porque mi tío tiene 81 años y sigue pagando taxes. Entonces, no existe manera posible de evitar los taxes. Existen maneras para ajustar el monto de tax que yo pudiera estar pagando. Y para eso son todas estas estrategias que nosotros tenemos. Para ayudar a los clientes a pagar la menor cantidad posible de taxes en un instrumento que les va a permitir entonces acumular dinero y tener ciertas ventajas. Pero algún cliente que te diga, mira, es que yo no quiero pagar absolutamente nada de taxes, perfecto, múdese para otro país. Estados Unidos no es el país para vivir si usted quiere dejar de pagar taxes. ¿Ok? Adelante, alguien tiene la mano levantada. Ro. No sé quién es Ro. No, es Mauricio, yo bajé la mano que me diste risa cuando dijiste
que cuando dijiste y toqué el botón por accidente, me dio risa cuando dijiste que múdate a otro país si no quieres pagar impuestos, ¿ah? Así es, así es. Mire, usted no, Sí, usted no sí, quiere... bueno, diga. No, no, adelante, sigue, sigue, perdón. Que sí, yo tenía una pregunta rapidito y cuando seguiste yo pensé solo me estaba interesando el próximo discusión así, el próximo slide, Ujú. pero tenía una pregunta y se me pasó el tiempo o lo iba a hacer más luego. Cuando estaba dando el ejemplo del 401k, Ujú. el slide anterior, y tú Ok. estabas diciendo que suponemos que quieres poner o ganaste $2,000 Ajá. y la compañía tiene que hacer un match 100%, así lo hacen, esa es la regla que ellos pusieron, otro 12,000, pero el límite es 23,000. Eso es Sí, el ejemplo que pusiste, ¿verdad? sí. Y tú no, de una manera u otra no puedes, y por esa razón no puedes abrir esa cuenta o meter esa cantidad de dinero en porque ese es el tipo de 401k. No se puede hacer así, algo básicamente, simplemente te puede ponerte, guardarte $1,000 en la bolsa para que bajar la cantidad y de ahí coge los 23,000 o como creo que me confundí si había otro discusiones, ejemplo de eso, otro detalle o algo así, ¿me entiendes la Ok. pregunta? Sí, 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 sí. Te explico. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Rodolfo. Mauricio. Mauricio. Oh, perdón, Mauricio. Mauricio, te explico. Yo trabajo para una corporación, vamos a suponer, ¿ok? Vamos a suponer que yo trabajo para, nómbrame una corporación, Microsoft, ¿ok? Yo trabajo para Microsoft y Microsoft resulta que tiene para todos sus empleados un 401k. Dependiendo de las condiciones del 401k, hay compañías que hacen un match del 10%, hay compañías que hacen match del 50%, hay compañías que hacen match del 100% del dinero que yo aporto en mi 401k. Ahora, vamos a suponer que la compañía me hace match del 100%, que no pasa en todos los casos, porque incluso, les comento, atendí una vez a una cliente que trabaja para una corporación que tiene un 401k y que ellos no hacen match. Así que la realidad es que el 401k no está obligado ni siquiera a hacer un match. Lo que te está es permitiendo diferir parte del income que tú estás poniendo allí. ¿Ok? Pero bueno, vamos a suponer que mi salario es $450,000, porque yo soy un alto ejecutivo de Microsoft y mi salario es $450,000. Muy bien. De esos $450,000, yo voy a ir donde mi contador y voy a recibir un W2 y el W2 dice que me dieron $450,000 durante lo largo del año. Ok. Significa que yo puse en mi 401k máximo $11,500, la empresa puso $11,500, ¿ok? Y eso forma parte de mi paquete de $450,000. Ya por allí, mi salario taxable no es 450. Mi salario taxable serían $427,000, porque esos $23,000 que puso el 401k se van a taxar en el futuro, no en el año 2023. Vamos a suponer que estoy haciendo los taxes del año 2023. ¿Ok? Entonces ya mi income no es 450, ahora es 423. Resulta que yo tengo un IRA, Traditional IRA, y pongo $7,000. Significa que mi salario ahora es 420. Ya no es 450, perdón, sí, 420. Ya no tengo un ingreso de 450, sino de 420. Y a partir de allí, entonces mi contador empieza a hacer las deducciones. Las deducciones son, bueno, ¿cuánto te gastaste en intereses de tarjeta de crédito? ¿Cuánto has pagado en intereses de tu mortgage? ¿Cuánto has pagado en esto? ¿Cuánto has pagado en lo otro? Y empezamos entonces a deducir, y resulta que logramos llegar. Mi salario de 420 lo bajamos hasta 200. Vamos a suponer.
De esos $200,000 que es mi income taxable, yo tengo que empezar a ver los brackets. Los primeros 11,600 pagan el 10%, desde 11,600 hasta 47,150 pagan el 12%, de 47,150 a no sé dónde pagan el 15, el 17, el 22, y así poco a poco cada tax bracket va a taxar dependiendo del income taxable que yo tenga. Al final me toca pagar al IRS, no sé, $40,000, $50,000. $40,000, vamos a suponer. De esos $40,000, entonces ahí es donde yo hago uso de mis créditos fiscales. Ah, mira, yo tengo 2 niños, pues entonces puedo usar créditos de 1,500 por niño. Entonces, en vez de pagarle a la IRS 40, le tengo que pagar 37, porque estoy haciendo uso de eso. Ah, pero yo estoy casado. Ah, bueno, entonces tengo un crédito de $20,000. O bueno, ese no es crédito, esa es deducción. Y así poco a poco empiezo a usar créditos fiscales y al final le termino pagando a la IRS $37,000 ese año. ¿Ok? Si yo no hubiese recibido esos 401k y no hubiese hecho ese IRA, entonces mi salario hubiese sido completo y después de las deducciones, lo más probable es que en vez de ser $200,000 de income taxable, yo tendría que haber taxado sobre $250,000. Y por supuesto, me hubiese tocado pagar mucho más tax. ¿Se entiende, Mauricio? Oh, sí, pero creo que te pasaste un poco. Ok, está hablando más el 401k. Usted Ajá. está diciendo que, por ejemplo, tienes 12,000 por el trabajo y el empleador y lo quieren poner un match, digo, lo quiere poner en el 401k y el empleador hace el match de 100% y eso es otro 12,000, ¿cierto? Eso Ahí- era más o menos el ejemplo que tú estás haciendo. ok. En ese caso no podrías poner 12,000 y Se- recibir 12,000 porque estás por encima del límite. ¿Verdad? Pasa por el límite de los 23,000. Sí, pudieras Ahora, poner entonces hasta 11,500 y que él te haga match de 11,500. por eso lo único, simplemente por eso que no, la primera vez que no creo que no pude oír o entender que se me pasó, estaba haciendo algo, pero No, eso lo único que puede, eso fácilmente es solo decir que solo querer poner 11,500, te quitas $500 al bolsillo, te la pones en el bolsillo, después la compañía hace lo otro 11,500 y ahí ah, llegas al límite de los 23,000. sí, pero acuérdate que, Simplemente, ¿verdad? Simplemente así, ¿verdad? sí, acuérdate que el 401k es una contribución mensual que te hacen y te deducen directo de tu salario. ¿Ok? Y, Entonces, y este mes me quitaron, vamos a suponer que yo dije que me quitaran $1,000 todos los meses. Bueno, la compañía me va a decir, no te puedo quitar $1,000 todos los meses porque te vas a pasar del límite. Entonces me quitan lo que sea necesario para hacer los $11,500 al año. ok, ok, ¿Ok? ok. Solo ponen el límite cada vez que te pagan cada mes Sí, para llegar a los 11,500. Y correcto. después la compañía hace en el match. Así mismo Y, es. Así, y así. por este ejemplo, la compañía hace 100% y no todas compañías hacen eso. Depende de la compañía, ¿verdad? Depende de la compañía, así es. Algunas compañías Ok, dicen, bueno, yo te hago match, pero máximo te hago match hasta el 6% de tu salario. Si una persona ok, gana, no sé, digamos, $100,000 y esta persona dice, no, yo quiero ahorrar muchísimo en mi 401k, yo voy a aportar $1,000 mensuales. La compañía te dice, yo te hago match hasta vamos a suponer, por el 100%, pero hasta el 6% de tu salario. Si gana ok, $100,000, la compañía le va a hacer match del 100%, pero hasta $6,000. Lo que quieras ok. aportar por encima de $6,000, lo aportas tú. Yo, compañía, no te voy a hacer match por eso. Ok, ahora todo está claro, ahora lo entiendo todo mejor. Qué Casi. bueno, qué bueno. Hay otra cuenta de... Ignacio, Sí, adelante, Zulay. una duda, Ignacio. Si es un dueño
de su negocio, él es el único, ¿ok? tiene una LLC. Él puede tener las 3 primeras figuras. Las 3 primeras figuras. Estamos hablando del 401k, el IRA y el SEP IRA. Sí, claro. Ajá, Sí, por supuesto. El 401k ok. tendría, como empleado, tendría que pagarse él en las mismas condiciones. Ojo, el 401k y el SEP IRA los hace la compañía, ¿ok? La compañía es la que Ajá. le va a dar a él el 401k, donde él va a contribuir y la compañía entonces le va a hacer un match. Todos sus empleados tienen que estar incluidos en el 401k. No puede ser solito para él, ¿ok? El Ah, SEP IRA, pero es una persona que tiene su LLC, ujú, no tiene empleado. ok. Puede usar esos beneficios, usar esto para beneficiarse de Y tal manera de, no de, pagar tanto de, tax ahora. ajá, Sí, claro que sí, puede hacerlo. Claro que ok. puede hacer. El SEP IRA, el 401k, ya sabemos, él puede aportar lo que él quiera hasta $23,000, incluyendo la contribución de su propia corporación, ¿ok? El SEP IRA, él puede aportar lo que quiera hasta el 25% de su salario y si su salario es muy alto, hasta $69,000. ¿Ok? Es decir, una persona que gana Ok. $400,000, bueno, entonces voy a hacer un SEP IRA de 100,000. No puedo. Puedo llegar hasta 69. ¿Ok? Y además, en sus taxes personales, entonces puede hacer un IRA por $7,000 para también diferir los taxes de ese año. ¿Ok? Ahora, existe también Pero de esos tres, eh, ¿cómo se llama? planes El, calificados. planes que tenemos aquí, los que puede hacer a la hora de los impuestos es el AIRA y el SEC, más el 401k no lo puede hacer de un día para otro, El 401k ¿o no lo sí? va a hacer de un día para otro. Tienes toda la razón. Mm, ok, ¿Ok? gracias, Iván. Acuérdate algo. Uno tiene que planificarse. Si una persona viene, porque hace poquito vino un cliente corriendo porque necesitaba diferir los taxes y necesitaba, pero lo hizo muy tarde y ya no daba tiempo y le dije, hermano, olvídate, paga los taxes del 2023. Ahora, te doy una recomendación. Esta misma situación la vas a tener en diciembre del año que viene, de este año, del 2024. Si no te planificas desde ahorita, en diciembre o en enero o en febrero del año 2025, vas a estar en las mismas condiciones, corriendo, tratando de ver qué puedes hacer para no pagar tantos taxes. Entonces, lo mejor que puedes hacer es planificarte de manera que vayas haciendo tu instrumento a lo largo del año o los instrumentos que consideres necesarios y que te van a ayudar a lo largo del año para que cuando llegue entonces el momento de hacer taxes, tú lo que tengas que hacer es la contribución final que te hace falta para llegar al límite si es que la capacidad financiera te permite llegar al límite. ¿Ok? Y si esa persona que era dueño de su propio negocio y era el dueño y el único empleado, Ujú. se toma y hace un SEC y a los 2 años resulta que tiene empleados, ¿qué pasa allí? Tiene dos opciones. Tiene la opción de no hacer más el SEP o tiene la opción de incluir a sus empleados en las mismas condiciones en las que él se paga. Es decir, si él se paga el 20%, tiene que pagar entonces para los empleados el mismo SEP IRA en el 20%. Y una vez que lo haga y lo deje de hacer, no puede meterle más al SEC de él. Una vez que lo haga y lo deje hacer, eh, ¿Cómo queda el que ya está mira, el, hecho? el SEP queda allí, el dinero quedó allí, bueno, seguirá ganando. Quedó allí hasta que, ok, ya, No puede hacer más contribuciones porque la contribución la tiene que hacer la empresa. Y la empresa no puede hacer contribuciones solo para uno. Tiene que hacerlas para todos. ok, No es, gracias. No. no es excluyente. Yo no puedo decir, yo le quiero hacer un SEP IRA nada más. Vamos a suponer que es una fábrica.
¿ok? Y en la fábrica hay dos tipos de empleados. Están los empleados que son como los obreros, los que hacen el trabajo físico de construir lo que sea que fabrica esa fábrica. Y están los empleados administrativos, los que se encargan de llevar la contabilidad, los que se encargan de las ventas, está el director de ventas, está el presidente de la compañía, está el gerente de operaciones, ¿ok? Pero la fábrica tiene muchos empleados que lo que hacen es, vamos a suponer que, bueno, producimos granito, ¿ok? Hay uno que maneja la sierra y corta el granito, otro la carga con el montacarga y con el lift y ¿cómo se llama? El forklift, perdón. Y la pone para un lado. Entonces tú dices, bueno, yo le quiero hacer beneficios, pero solamente a los de administración, no a los empleados que hacen el trabajo físico. ¿Puedo hacerlo? No puedo hacerlo. Ni con el SEP, ni con el 401k. No puedo darle un beneficio a algunos y a otros no. Para eso entonces está la estrategia de hacer el Executive Bonus Plan. Bueno, entonces le voy a dar un bono ejecutivo a cada uno de los empleados que son de administración para que entonces ellos vayan creando sus cuentas de retiro. Pero lo hago a través de un Executive Bonus Plan. Existe un plan muy parecido a el 401k que se llama Simple IRA. Simple no porque sea simple, sencillo, sino porque son las iniciales de Saving Incentive Match Plan for Employees. ¿Ok? Esa cuenta funciona exactamente igual que el 401k. Exactamente igual. Le permite a los empleados y a los empleadores contribuir en un IRA tradicional. Ese Simple IRA es una cuenta individual de retiro donde contribuye el empleador y contribuye el empleado. Lo único es que el Simple IRA tiene un límite de $16,000 al año. Entonces, por eso es que la mayoría de las compañías utiliza el 401k, porque en el 401k el límite es más alto en caso de que algún empleado quiera aportar mucho más dinero. Cada uno de esos instrumentos que estamos viendo aquí, excepto el 401k, el IRA, el Simple IRA, el SEP IRA, el Roth IRA, cada uno de esos instrumentos nosotros podemos ponerlo dentro de un annuity y el annuity es el instrumento que nosotros vendemos. Nosotros además de vender el life insurance, cuando es con propósitos de retiro sin necesidad de cobertura, entonces para ese propósito está justamente el annuity. Si yo tengo un dueño de negocio, que es el caso que estaban hablando ahora, él es el único dueño y quiere diferir los taxes de la compañía y diferir los taxes personales, entonces yo le puedo hacer un SEP IRA, ¿ok? Donde el dinero viene de la compañía y le puedo hacer un IRA tradicional a él para que entonces él pueda diferir toda esa cantidad de dinero que está allí. Y esos dos instrumentos, cada uno de ellos por separado, los pongo cada uno de ellos en una anualidad, un annuity. Y justamente la anualidad es el producto que nosotros vendemos que le va a permitir a la persona dos cosas. Uno, primeramente, proteger el dinero que estamos poniendo allí. Nosotros vamos a poner un dinero allí y ese dinero está protegido contra las pérdidas. No existe manera posible de que él pierda dinero una vez que el capital está puesto allí, el principal. ¿Ok? Y segundo, dependiendo de la anualidad que escojamos, si escogemos una anualidad de income, le va a permitir al cliente, ya el cliente tuvo un beneficio, el beneficio es que difirió los taxes. ¿Ok? Segundo, donde puse el dinero no está a riesgo. Es decir, quien lo va a administrar nunca lo está poniendo a riesgo. Vas a tener, si yo este año puse $50,000 y la bolsa cayó el 20%, yo tengo los mismos $50,000. Si yo tengo el dinero a riesgo, esos $50,000 ya no son 50, ahora son 40. Entonces tengo la ventaja de poder diferir los taxes, poner el dinero de manera segura y por supuesto tener entonces un income garantizado de por vida
una vez que yo quiera hacer la toma del dinero. Hablando de la toma del dinero, acá hablábamos de que tiene limitaciones de edad para el acceso a los fondos, tanto mínimo como máximo. Y quiero volver a ese punto. Yo no puedo empezar a distribuir ese dinero si el dinero está, si tengo menos de 59 años y medio. No es que no puedo, no debo. Y la razón por la que no debo es porque voy a tener que pagar una penalización del 10% cada vez que yo haga un retiro, por la cantidad del dinero que quiero retirar. Entonces ese 10%, quién sabe cuántos años me ha llevado ganarme ese 10% para que entonces yo, por estar sacando el dinero antes de tiempo, se lo tenga que dar al IRS en una multa, en una penalización. Eso por un lado. Y por otro lado, la edad máxima, recuérdense algo, yo voy poniendo dinero en un IRA o en un SEP IRA y resulta que tengo $1 millón allí. ¿Ustedes creen que el IRS no quiere que empieces a cobrar rápido ese dinero para ellos también poder coger la porción que les corresponde? Y como es así, entonces el IRS te dice, tú puedes utilizar un plan calificado de tax diferido, pero antes de cumplir 73 años, tú tienes que empezar a tomar ese dinero. Si la persona no toma por lo menos $1 de ese dinero antes de los 73 años, también lo van a multar. Y en este caso la multa es muchísimo más alta. Es el 40%. Entonces, hay que advertir a los clientes. Yo le puedo hacer una anualidad a un señor de... una anualidad no, un IRA a un señor de 68 años. Claro que puedo. Pero tengo que advertirle que él tiene que tomar por lo menos una distribución antes de cumplir los 73 años. ¿Ok? Bueno, quiero saber si hay preguntas, que ya es la hora de retirarnos. Ignacio, ¿puedes repetir lo que dijiste ayer cuando hiciste la intervención, que dijiste algo de que lo bueno, lo mejor, lo extraordinario? ¿Lo puedes repetir eso que dijiste, ese ejemplo que dijiste? Claro que sí, Zulay, claro que sí. Todos los martes nosotros acá en la oficina tenemos coaching con Vicente Pasarielo. Muchos de ustedes se conectan todos los martes. Es un coach que no solamente nos permite mejorar en nuestras habilidades de venta, en nuestras habilidades de disuasión de objeciones, sino que además nos enseña muchas cosas. Y la verdad es que yo creo que como persona crecemos, ¿ok? Mejoramos como persona, como seres humanos. Él dice que cuando uno habla sobre un producto, uno puede utilizar 3 palabras. La primera de ellas es lo bueno, lo mejor y lo maravilloso. Entonces yo tengo que buscar en cada producto que tengo o cada producto que yo vendo, que yo le estoy ofreciendo al cliente, buscar qué es lo bueno, qué es lo mejor y qué es lo maravilloso de ese producto. Entonces, si por ejemplo estoy vendiendo un IRA, yo le puedo decir al cliente, lo bueno de esto es que vas a poder diferir esos $7,000 todos los años para no pagar los taxes hoy. Lo mejor de esto es que esos $7,000 van a estar a salvo porque no van a estar a riesgo. No existe manera de que pierdas dinero. Y lo maravilloso de esto es que después, en el futuro, cuando tú empieces a tomar dinero, puedes tener la tranquilidad de que vas a tener un ingreso garantizado por el resto de tu vida sin ningún tipo de preocupación. Entonces, esas pudieran ser, digamos, lo bueno, lo mejor y lo maravilloso de este instrumento. Las anualidades son un excelente instrumento, ¿ok? Que nosotros podemos ofrecer no solamente a aquellos que quieren diferir sus taxes o que quieren desde hoy crear una cuenta de retiro, sino también para aquellos que ya la tienen y que la tienen a riesgo y que pudiéramos entonces estar hablando de ayudarlos a proteger su dinero. Si nosotros los ayudamos a proteger su dinero haciendo un rollover simplemente de un instrumento que ya existe, entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de ayudarlos a que ellos no pierdan más dinero
Y lo mejor de todo es que no les cuesta ni un centavo hacer ese rollover. Yo tengo mi cuenta de IRA, yo tengo mi cuenta de 401k, yo tengo un SEP IRA que hice a lo largo de los años y los años en los que ha sido duro o que ha habido correcciones en mercado o ¿cómo se llama? Comportamiento negativo en los mercados, en esos años ese señor ha perdido dinero. Lo más probable es que lo mejor que pueda hacer es trasladar ese dinero a cero costo a un lugar donde siga creciendo, si es que quiere seguir creciendo, pero que también le dé garantías de no pérdida y que tenga entonces ese income garantizado de por vida. Si no lo hace, ¿qué va a pasar? Yo tengo un 401k. Ajá, me retiré de la compañía donde trabajaba a los 60 años. Muy bien. El administrador del 401k lo primero que va a hacer es, si usted ya no es empleado de la compañía, lo primero que va a hacer es transformar ese 401k en un IRA. Eso es lo primero que va a hacer cualquier administrador. Porque ya no es un 401k. Ya no existe un patrono siendo sponsor de eso porque usted no pertenece ya a la nómina de ese patrón, de ese empleador. Y no hay aportes de parte del empleador. Entonces, como ahora es una cuenta solo suya, entonces ahora usted va a tener es un IRA. Y ellos te lo hacen automáticamente. Tienes un IRA y está invertido en los mismos portafolios en los que tú lo tenías cuando era un 401k. Y yo tengo ya 67 años. ¿Cuánto tengo allí? Bueno, aquí tiene $1.000.000. Perfecto. Yo quiero que me dé el 8% de ese $1.000.000. Y me dan entonces $80.000. Ese va a ser mi income de todo el año. Bueno, tengo $80.000, yo con eso puedo vivir. Perfecto. ¿Cuánto dinero me quedaron allá? $920.000. Muy bien. Y resulta que ese año el mercado se ganó el 10%. Perfecto, me gané 92.000. Ahora tengo más de $1.000.000. Y el año que viene vuelvo a tomar $80.000 y vuelvo a tener 900 y pico mil dólares. Pero ese año hubo una pérdida. ¿De cuánto? Del 10%. Ok. Entonces no solamente le saqué 80.000, sino que además hubo una pérdida de 90 y pico mil. ¿Cómo queda mi instrumento? Ya mi instrumento está entonces en 800 y pico. Si yo el año que viene le vuelvo a sacar $80.000, ya el instrumento está en 700 y algo. Y así poco a poco, con aquellos años en los que haya pérdida, mi instrumento pudiera ir menguando. Entonces vamos a suponer que me quedaron $750.000. Muy bien. Y resulta que ese año hubo ganancia, pero hubo ganancia del 3%. Ajá, me gané $21.000. Y me vuelvo a llevar $80.000. Ahora me quedan 600 y pico. Y apenas han pasado 4 años. Yo me jubilé a los 65, por decir una edad cualquiera, y tengo 70 años. A los 70 años me quedan $600.000. ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo pudiera pasar para que ese dinero se agote? Y si hay un año, como el 2021, que se perdió el 20%, entonces imagínate perder $120.000 de $600.000 que tengo. Y ahora me quedan 480. El costo de vida mío no ha mejorado. Siguen siendo $80.000, si es que no hubo inflación, vamos a suponer que no hubo. Y vuelvo a sacar los $80.000, ya no me quedan ni siquiera 400, ahora me quedan 300 y algo. Bueno, no importa porque este año nos ganamos el 20%. Ajá, me gané $60.000 y el año que viene le vuelvo a quitar 80.000. Entonces ahora me quedan $280.000. O sea, cada día tengo menos dinero. Imagínate que se me acabe el dinero a los 75 años. ¿De qué voy a vivir? Por eso es que es tan importante los productos donde no hay riesgo de pérdida. Y por eso es que, bueno, ya yo crecí, ya yo me retiré de la compañía, ya yo tengo mi 401k, lo voy a poner en un lugar seguro. Yo le puedo seguir sacando los mismos $80.000, no importa, porque no quiero que me den el GLIR. Yo no quiero tener income garantizado de por vida, pero estoy poniendo mi dinero en un lugar donde evita las pérdidas. Aquellos años donde hubo pérdida, yo no perdí dinero. Ese año donde perdí $90.000,
o el otro año donde perdí 120, yo no perdí absolutamente nada. Por eso es que es tan importante poner el dinero a salvo, para evitar aquellos años de pérdida. Una pregunta, disculpa. Si Adelante. una persona no ha salido de un trabajo y tiene su 401k y quiere pasar parte de ese dinero a, a- Ok. a uno de estos productos, ¿lo puede hacer aunque no tenga los 65 años y todavía esté trabajando bajo la misma empresa? Sí, sí lo puede hacer, María. Él Ah, puede ok. trasladar parcial o totalmente el dinero, como él quiera. ¿Ok? Puede ponerlo aquí. Deja, ¿cómo se llama? Dejas abierta la posibilidad que en el futuro pueda volver a trasladarlo. No haces un single premium, haces un flexible premium. Entonces, hoy trasladó 15. Dentro de 5 años que volvió a acumular dinero, trasladó 25 más. Y dentro de 4 años, volvió a trasladar 40 más. Y así Sin toca. ninguna penalidad, ni pago de taxes, ni Pago de nada que... taxes, ni penalización, ni le cuesta absolutamente nada a su bolsillo. Él simplemente está haciendo un rollover y los rollovers están permitidos. Si el dinero no pasa por su cuenta bancaria, él no tiene que pagar ni penalización ni taxes. Ok, ok, Ok. ok, gracias.